Estamos con el señor Víctor Hugo Quijada, él es abogado de profesión, analista político, con quien vamos a comentar algunos de los temas más importantes de la coyuntura y también algunos otros relacionados a su especialidad. Él es magíster en contrataciones del Estado. Bienvenido, señor Hugo Quijada. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, John? Gracias. En primer lugar, para comentar un poco la cifra que hemos dado al inicio del programa, ¿no? Un 84% de peruanos no creen la versión del presidente Pedro Pablo Kuczynski sobre sus asesorías, sus vinculaciones con Odebrecht. ¿Qué opinión le merece ese porcentaje tan alto? Bueno, el gobierno está en crisis desde el inicio de su gestión, ¿no? Desde que hubo estos enfrentamientos con el Poder Legislativo, en la cual hasta ahora no se pueden solucionar, salvo el indulto que ha llegado a fraccionar en algo la bancada de Fuerza Popular. Yo creo que puede ser reflejo de la poca capacidad de gestión que tiene el presidente y más aún que se ha agravado con los hechos que ocurrieron el año pasado a raíz de cuando se planteó la vacancia, ¿no? Respecto a la vinculación que tiene con Odebrecht, ¿no? Ahora, cuando usted dice falta de gestión, ¿se refiere a su falta de capacidad política o su falta de manejo en esta situación específica de las acusaciones por Odebrecht? En general, ¿no? En general, de una manera macro, analizando el tema, existe una falta de capacidad política, no hay liderazgo y también por el lado de la gestión pública no se ven que se están transfiriendo presupuestos, no se ven obras de envergadura, no se ve que el gobierno esté caminando bien, ¿no? Ahora, el problema yo creo que acá, yo lo he podido revisar bien y he declarado desde el año pasado respecto al presidente. Yo creo que acá se está tratando de una manera debería informarse bien, ¿no? Porque él, primero, en cuanto a las empresas que él constituyó en los Estados Unidos, la norma societaria ya es muy distinta a la nuestra. Nosotros, en nuestro régimen legal, establecemos que nuestros directores, nuestros gerentes y nuestros socios sí tienen una vinculación directa con la gestión. Por eso que nosotros tenemos una base normativa romano-germánica, a diferencia de los Estados Unidos, que es un derecho constitucionario. Los socios y los directores no tienen absolutamente nada que ver en la gestión. Por ahí nomás, analizando el tema, de alguna manera se podría creer en la versión de Pedro Pablo Kuczynski en el sentido de que él no tuvo nada que ver, en primer lugar. En segundo lugar, yo no sé por qué a él se le manifiesta que hay conflicto de interés, porque él contrató con un privado, no contrató con el Estado. La ley de contrataciones establece que el impedimento legal es respecto cuando el Estado contrata directamente con un privado, ¿no? En este caso fuera funcionario, fuera el presidente, en general, el artículo 10 de la ley lo establece. Y él contrató con un privado que era Odebrecht, ¿no? Hay que recordar también que en esos tiempos Odebrecht no era una empresa corrupta, considerada como ahora, ¿no? Todo el mundo quería trabajar ahí. Mucha gente quería hacer tratos con Odebrecht en ese momento. Y para terminar este concepto, el tercer punto acá es de que esta empresa, Odebrecht, ya había ganado las adjudicaciones. O sea, cuando uno analiza el tema de las contrataciones públicas, la corrupción, la colusión, el tráfico ilícito de influencias, las sobrevaloraciones ocurren normalmente en la parte inicial, cuando nace. Y durante el proceso de selección, cuando el comité especial adjudica la obra y firma el contrato. Pero acá ya habían contratos firmados. Pero luego hay adendas, no hay ampliaciones. No, claro, está bien, pero la asesoría respecto a las empresas que a él se le vincula son para buscar el financiamiento. Es decir, hay algo que se llama apalancamiento dentro de los proyectos de inversión pública. Pero ya ya se sabía quién había ganado el contrato, ya se sabía todo eso. Y además, esas empresas no participan respecto a las adendas. Ellos participan para el levantamiento del proyecto financiero. Entonces yo creo que ahí tendría que analizarse con pinzas desde el punto de vista legal, estimado John, porque no es tan fácil. Sí es cierto que Odebrecht es una empresa corrupta, pero habría que analizarse legalmente. Ahora, usted no está dentro del 84% de peruanos que no le cree al presidente. Usted todavía le da por lo menos el beneficio de la duda. Sí, yo sí le creo, porque no creo que estemos en un caso parecido al de Maiman, porque justamente por lo que estoy explicándote, ¿no? La gestión, el tema de las adjudicaciones, y aparte también hay que ver de que tampoco existe un pronunciamiento oficial de la Comisión Lavajato, y menos del Poder Judicial. ¿Qué pasaría si aún así existiese un pronunciamiento de la Comisión Lavajato que diga, sí, este señor de alguna manera es corrupto, supongo, porque este tema es político, no es tanto legal, y él en un juicio de este caso, en 5 años, sale absuelto? No estaremos en una flagrancia total de una vulneración de un derecho constitucional. Pero ¿usted no considera que él como hombre de Estado sí influyó de alguna manera para que estas obras se adjudiquen? Y luego una cosa que algunos analistas consideran muy grave, él como dueño de esta empresa tuvo utilidades, y esas utilidades salieron en parte
por obra y gracia de esos contratos, claro, de esas asesorías. Entonces ahí sí habría un conflicto de intereses, ¿no? No, yo no creo que eso sea así, John, porque tú cuando, la norma americana respecto a la gestión de empresas no tiene nada que ver como acá que haces tu balance y te repartes las utilidades sabiendo de qué contrato. O sea, tú no te apartas de todo eso. Y la empresa puede gestionar a terceros, puede ganar cualquier empresa y simplemente las utilidades se depositan, ¿no? No tiene mucho que ver. Pero si el dueño de la empresa es un hombre que participa en el gobierno, en el manejo del Estado. Sí, bueno, en eso, lo que se le cuestiona a él es el hecho de que haya sido presidente por inversión, ¿no? Claro. Pero igual, ¿no? De alguna manera no es ilegal, ¿no? O sea, lo ilegal sería si lo hubiera contratado directamente con el Estado, ¿no? Es cuestionable, puede ser moralmente, puede ser éticamente mal visto, pero es legal, ¿no? Ahora, no sé si, así como él mintió, porque también mintió, hay que recordar que todo esto se ocasiona a raíz de una mentira. Toledo mintió, hay casos en Nicaragua, hay casos similares en otros países de mentiras, y mismo Paraguay también por el caso que negaron a su hija, no me acuerdo cómo se llama el presidente de allá en esos tiempos. La mentira no es, como lo dijo Borrego Dría, pues una causal de vacancia, ¿no? Y además tendría que haber un hecho muy certero, probado totalmente, de que él haya incurrido en corrupción. Y aún así, yo creo que la Comisión Lavajato no es la institución pertinente, porque aún no ha acabado, uno, su investigación, dos, tampoco es una instancia probatoria, por eso existe el Poder Judicial. Yo creo que nosotros como país, antes de politizar los temas que en verdad lo que hacen es dividirnos, fraccionar, de alguna manera generar crisis, caos social, que es lo que está ocurriendo en el Perú, por intereses personales y políticos, tiene que anteponerse el tema legal, ¿no? Nosotros no podemos llegar a ser un país de primer mundo si no sabemos separar las cosas. Hay que recordar que el presidente actual, bueno o mal, odiado o querido por muchos, aunque más odiado que querido últimamente, tiene que respetarse el mandato constitucional, ¿no? Y entonces yo voy en ese sentido, ¿no? Ahora, usted nos ha hecho una explicación del tema legal, ¿no? De acuerdo a los conocimientos que usted tiene, nos ha expuesto unos criterios muy interesantes, muy válidos también, pero ahora quisiera hablar con un poco del analista político. El tema de la vacancia. Hoy día ha habido algunas voces del Congreso que indican que, por ejemplo, Javier Velázquez Quesquén ha dicho que debería primero darse el informe de la Comisión Lavajato y luego, ya con mayores elementos de juicio, ver si procede o no una vacancia. El congresista Víctor Andrés García Belaúnde ha manifestado que él espera mayor información, más detalle, para luego ver si es que apoya o no una vacancia. Es decir, han pedido un poco más de tiempo y mayor información. Y luego de eso van a ver si apoyan o no la vacancia. ¿Usted qué opina al respecto? Sí, es válido. Yo más me voy por la postura también del congresista Quesquén, porque también escuché su declaración, ¿no? En el sentido de que es cierto, pues requiere, justamente por qué se cayó la vacancia en diciembre, fue porque faltaba medios de prueba y era un procedimiento muy acelerado, ¿no? En 10, 15 días no se puede vacar a un presidente si es que no se tienen elementos de convicción suficientes, porque hay que recordar que este es un juicio político, ¿no? La vacancia que está establecido en el reglamento y en la Constitución, el reglamento del Congreso también, lo que establece es de que se tiene pues que plantear, por este caso incapacidad moral sería otra vez la causal, pero desde el punto de vista político yo creo que acá existe un pacto, una alianza ahora extrañamente entre la izquierda, que se puede llamar, que en verdad es Nuevo Perú, que está liderado por Verónica Mendoza, y los congresistas que quedan del caiquismo, ¿no? Hay que recordar que los otros disidentes que están a favor del sector albertista, queñista, no están de acuerdo. APP ya se sabe que hace una especie de cogobierno con la actual gestión. Y bueno, los demás congresistas del APRA siempre no se sabe en verdad cómo van a votar, ¿no? Hemos visto esta discusión entre el Castillo y Mulder, ¿no? Yo creo que acá, no creo que aún así se llegara, no creo que lleguen los 84 votos, que es lo que establece John. ¿Sabes por qué? Porque yo no creo que la izquierda o los de Nuevo Perú le hagan, digamos, lo ayuden o lo lleven o apoyen finalmente a Fuerza Popular. Y hay que recordar que los que han quedado de Fuerza Popular también, yo estaba enterado que eran algo de 22 que se iban a retirar. Es decir, ayer se reunieron, representantes de Fuerza Popular y Nuevo Perú, y al parecer podrían llegar a un entendimiento. Si bien es cierto, todavía no hay un acuerdo específico en la redacción de la vacancia, pero según unos analistas, después de la reunión de ayer, sí a futuro podría haber un entendimiento no solo entre ellos, sino también con el Frente Amplio y otros congresistas, ¿no? Que están ahí todavía ya sin bancada o fuera de algunas bancadas. Claro, en verdad, de los 22 de izquierda que entraron, el sector de Marco Arana, de hecho, que no va a votar a favor de la vacancia. Los que quedan son los del grupo de Verónica Mendoza, que creo que sí se van por el tema de la incapacidad.
pero igual los que quedan de congresistas de Fuerza Popular no están tan unidos que digamos, es decir, hay un bloque más, hay un bloque más de provincia, que por ejemplo el caso de Federico Pariona, que está entre sí y no, y hay otros 10 más, o sea, al final esos 90 votos igual van a ir desinflándose a lo largo desde que se plantee la vacancia, pero de que sí llegan a los 21 votos necesarios para plantearla, de acuerdo a lo que esté en la norma, lo van a hacer. ¿Usted cree que ese bloque de 61 congresistas que tiene ahora Fuerza Popular tampoco no es sólido, no es 100% unitario? No es 100% sólido. Hay que recordar que siempre se ha escuchado por lo bajo, por ejemplo, cuando se planteó la vacancia, que todo el mundo creía que lo iban a bancar. Hubo negociaciones aparentemente, ¿no?, con Kenji, y de alguna manera hay un gran grupo también de congresistas de Fuerza Popular que quedaron en el limbo, ¿no?, y que posiblemente ante un escenario otra vez de la vacancia y bajo la justificación de respetar el orden constitucional, la legalidad, y que al fin y al cabo la comisión, la Bajato, no es el órgano pertinente que puede juzgar este tipo de cosas porque no es el Poder Judicial. Yo creo que al final lo que va a corresponder acá es de que haya otros disidentes más de Fuerza Popular, de repente algunos más del APRA, ¿no? Porque lo que se tiene que acá hacerse respetar, John, es el orden legal, constitucional, la representatividad. Si bien es cierto, el presidente se le puede exigir, o sea, nosotros como ciudadanos tenemos que exigirle a él y a todos los que conforman su gabinete y los que conforman la gestión actual, de que hagan lo que tienen que hacer, ¿no?, sus funciones, ¿no? El problema viene por ahí. No creo que la solución sea sacándolo o vacándolo. Pero todos, me parece que estamos de acuerdo, hay un cierto consenso en apoyar a este gobierno para que termine su mandato. Incluso las fuerzas de oposición del Congreso dicen eso. La controversia y el debate está en que si el gobierno debe seguir siendo guiado por el presidente de la República, pero Pablo Kuczynski, porque también podría hacerlo por el primer vicepresidente. Ese es el problema. A usted... le pregunto nuevamente como analista político, ¿cree que al Perú le conviene que continúe como presidente el señor Pedro Pablo Kuczynski? Bueno, para bien o para mal, él es el presidente elegido, ¿no? La mayoría de peruanos hemos votado por él. De alguna manera tiene que terminar su mandato. Yo creo que haciéndolos algunos ajustes, y si es que sobre todo los congresistas dejaran de presionar tanto como lo está haciendo, sobre todo la bancada de Fuerza Popular, que pareciera que quisiera darle una lección a Kenji, ¿no? Como diciendo, ¿sabes qué? Tú te fuiste con 10, pero ahora yo me uno a los de izquierda para que sumen, y otros más, para que sumen más, para decir, plantearte la vacancia. Yo creo que le va a salir el tiro otra vez por la culata, porque cuando hay que recordar algo, John, cuando uno se sesga de poder y trata de llevar esto a temas personales, revanchistas, de ambición política, al fin y al cabo todos salen perdiendo, ¿no? Ahora, otro de los temas que ha marcado la agenda y es lo que ha un poquito mellado la credibilidad del presidente es el tema del indulto. Y en este tema hay un nuevo escenario, ¿no?, desde la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Usted considera que esta instancia podría hacer que se dé marcha atrás? ¿Podría anular el indulto? Sí, el tema del indulto es muy cuestionable desde el punto de vista legal en cuanto al plazo que se expidió, en cuanto al informe médico, que no se sabe si en verdad, incluso uno de sus médicos, el informe, yo saqué un artículo que estaría viciado porque no puede ser parte alguien que ha sido el médico, el doctor Piscoya, que es uno de los que firmó el informe. Yo lo consideré ilegal también desde el punto de vista del derecho administrativo, ¿no?, porque no se ha considerado el debido procedimiento. Y así, ¿no?, desde el punto de vista legal es muy cuestionable. Que es nulo para mí, debería haber sido declarado nulo. Pero desde el punto de vista político, parece que el presidente tiene un buen grupo de politólogos o de asesores, porque desde el punto de vista político, lo que ha ocasionado el indulto es dividir al fujimorismo, ¿no? Y de alguna manera, como dice el lema, divide y vencerás, ¿no? Entonces, y también al momento de nombrar a los, por ejemplo, los ministros que son del APRA, que ya fueron expulsados o retirados del grupo, también ha dividido el APRA, que eran, digamos, las bancadas que estaban jugando en pared para poderlo sacar al presidente, ¿no? Yo creo que aquí el indulto es muy cuestionable. Es cierto que al existir delitos de lesa humanidad, como es considerado el caso de Barrios Altos, La Cantuta, y el caso del secuestro del periodista Gorriti, que son considerados delitos de lesa humanidad, al momento, y existe habiendo fallos y pronunciamientos que está el Tratado de Viena específicamente, que establece, y el Pacto de San José de Costa Rica, que justamente establece que se puede ir en revisión estos casos, porque no se puede, el artículo 44 de ese tratado establece de que no se pueden otorgar indultos ni beneficios penitenciarios para personas que hayan sido condenadas por delitos de lesa humanidad.
¿no? Y justamente Fujimori ha sido condenado por lesa humanidad. Entonces, por eso que este caso ha subido en revisión a la Corte Interamericana. Y lo más probable es de que la Corte recomiende de que se anule. Esa recomendación debería ser acatada, aceptada por el Estado peruano, porque también hay que considerar que el indulto es una atribución del presidente de la República. Sí. Y desde ese punto de vista, legalmente parece impecable esa decisión. Sí, es una atribución, pero eso no significa que él pueda hacer lo que quiera. Las atribuciones están en todo en marco del principio de legalidad y tú tienes límites para ejercer. Y bien claro, o sea, nosotros, nuestra fuente del derecho están los tratados internacionales, ¿no? Eso, está la ley, la Constitución, los tratados, en segunda jerarquía están los decretos supremos, los otros reglamentos. Si bien es cierto, es una facultad exclusiva del presidente, no se pueden otorgar indultos humanitarios en caso de personas condenadas por delitos de lesa humanidad, y es lo más probable que la Corte termine indicando que se anule. Ahora, pero dentro del marco legal internacional, ¿es vinculante esa recomendación? Claro, por supuesto que es vinculante. O sea, el Estado peruano el gobierno debería acatarla. Debería acatarla. ¿Y qué consecuencias tendría si no la acepta? Simplemente, bueno, desde el punto de vista legal, alguna amonestación, lo van a sancionar al Perú, de repente no va a pasar de la suspensión. Al fin y al cabo, nosotros también, lo que establece el artículo 1 de la Constitución es de que el país es soberano, y al fin y al cabo también el presidente, si decide no acatar la recomendación, porque no puede ser una sentencia, simplemente pues se seguirá y a lo más nos suspenderán un tiempo, o quizás algún tipo de amonestación escrita, o quizás alguna denuncia que nos puedan plantear por allá, una queja internacional. Pero más de eso no va a pasar tampoco, ¿no? El tercer tema, señor Quijada, que queríamos tocar con usted, aprovechando además sus competencias profesionales, usted es magíster en contrataciones del Estado, era el de Conturhuasi, es decir, el tema de esta controversia, este tema con la construcción fallida pues, del aeropuerto de Chincheros, ahora derivado a un arbitraje internacional en el CIADI, y para muchos tenemos todo lo de perder. ¿Cómo ve usted el tema? Bueno, esto yo lo analicé desde el año pasado, incluso yo me pronuncié siempre sobre el tema de que este era un contrato nulo, fraudulento, que fue hecho con adendas pues a última hora para tratar de cambiar un proyecto de asociación pública-privada a ley de contrataciones, porque en el cual prácticamente más del casi 90% de la inversión iba a ser del Estado, entonces no se desnaturalizaba totalmente el contrato, ¿no? Estaba cantado, si es que esto se declaró nulo, como se resolvió, se declaró nulo, se anuló el contrato, que esto iba a irse a arbitraje, a pesar que una de sus cláusulas establecía de que el trato directo, la negociación iba a ser lo primero que se iba a ver, que sea del Estado, con Bruno Ayufra, de ministro de Transportes, ha querido. Justo lo que tantas veces le escuchamos decir al exministro Martín Vizcarra, que lo que se quería evitar justamente es esta situación, es decir, que llegue a un arbitraje internacional, y ahora se está produciendo. Sí, se ha querido. Lo que pasa es que también existe pues algo que se llama la figura del lucro cesante, pues es un proyecto de más o menos 350 millones de dólares, que una empresa quebrada, que iba a ganarla, que iba a hacer el negocio de su vida, una empresa que tenía vinculaciones con empresas ecuatorianas, iba a ganar, ¿no? Entonces, imagínate pues cuando lo que pasa dentro del derecho es el resarcimiento, y acá si te quitan un contrato por un tema un poco subjetivo respecto a la nulidad o una anulabilidad de un contrato, porque supuestamente era fraudulento, corrupto, es cuestionable, ¿no? Eso seguramente va a irse a un arbitraje internacional. Le están pidiendo que reconozca por lo menos 15 millones de dólares en lo que gastó en los estudios, que no le ha querido reconocer, porque si le hubiera querido reconocer ese monto más el lucro cesante, seguramente hubiera acabado ahí el tema, ¿no? Pero es un poco difícil que en instancias de contratación pública el Estado reconozca o concilie, porque siempre el Estado, cuando hace o ha querido hacer ese tipo de conciliaciones, siempre terminan denunciados funcionarios, ¿no? Lo más era más que cantado, era muy probable de que esto se va, así como ya es, se va a ir a la Corte. ¿Y cuál será el desenlace? Perder. El Estado generalmente pierde los arbitrajes internacionales que nos han planteado las empresas, porque siempre lo que reclaman es justamente cuando se resuelven los contratos, cuando aplican penalidades, y a pesar de haber sido un contrato fraudulento, lamentablemente pues el contrato es pacto entre las partes, y por tanto ahí, bien o mal, esa empresa es la que ganó y se le quitó el proyecto, y de alguna manera pues tendrá que resarcirle, ¿no? Algo que se llama lucro cesante, ¿no? ¿Qué deberíamos hacer para que no se repita ese escenario? El tema de las contrataciones del Estado siempre ha sido un tema controvertido, ha sido un escenario de denuncias, de corrupción. El Ministerio del Interior, por ejemplo, creo que tiene el récord de denuncias en ese tema, y siempre parece que los gobiernos no son capaces de manejar este asunto
con pulcritud, con la debida limpieza ante la opinión pública, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Es justamente dentro del derecho administrativo el área más delicada, donde prácticamente ocurren todos los delitos de corrupción de funcionarios, porque ahí se habla de los diezmos, las obras, las licitaciones famosas. Y aquí lo que se tiene que hacer es, primero yo creo, existen dos ordenamientos jurídicos, la ley de contrataciones, que es la 30225, que es muy rígida, que es supervisada por el OCE, y el decreto legislativo 1224, que justo ve a las APPs, las asociaciones públicas privadas, que es un régimen muy flexible, que recién a raíz de estos casos de corrupción millonarios de Odebrecht, caso de Lava Jato, se ha tratado de mejorar, se ha tratado de actualizar la normativa, y Proinversión es un órgano que no tiene, que es un órgano ahora sí, rector, director, pero que en aquellos entonces no tenía ningún tipo de fiscalización más que la Contraloría, y la Contraloría se ha hecho la vista gorda, sobre todo en los proyectos, por ejemplo, como el de Talara, se ha hecho en el caso de Chinchero, el caso del gasoducto, que también es un contrato totalmente declarado nulo, perdido, y sabe Dios, hasta ahora, por ejemplo, no se quiere tocar ese tema, ¿no? Entonces, yo creo que aquí hay primero el tema normativo, que tiene que mejorarse. Correcto. Segundo, el aspecto de fiscalización y control. Tenemos el control político de los consejeros, regidores, los congresistas, tenemos el control ciudadano, que debería informarse más, debe ser más participativo, y también el Ministerio Público, los controles legales con el Ministerio Público, perjudicial, pues sancionar. Perfecto. ¿No? Por ahí yo creo que va el tema. Muy bien, señor Víctor Hugo Quijada, le agradecemos por haber aceptado esta conversación y será hasta la próxima. Gracias. Gracias. Nosotros vamos a un corte y regresamos enseguida. Permiso.